Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios me les bendiga este lunes 24 de mayo, hermanos, del 2021. Y acuérdense que es lunes de reflexión bíblica y estamos contestando siempre una pregunta. Todos los lunes tenemos una serie, hermanos. Recordemos que estamos respondiendo a la pregunta: ¿quién soy en Cristo? ¿Quién soy en Cristo, hermanos? Y vamos a orar para seguir con otra respuesta, hermanos. Una respuesta que apela básicamente a nuestra identidad en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en esta bonita noche por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, por la oportunidad que nos das de reflexionar, mi Dios, en cada una de las cosas que tu palabra dice acerca de nuestra identidad en Jesucristo. Permítenos en esta oportunidad que tenemos para reflexionar, Padre bendito, gozarnos en las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, Padre, y que tu palabra pues toque muchos corazones, sobre todo a tu iglesia, para que seamos edificados en el nombre de Jesús, que sobre todo tú seas glorificado y exaltado en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, como le comentaba, vamos a responder nuevamente esta pregunta, hermanos. Hay muchas respuestas que apelan a nuestra identidad en nuestro Señor Jesucristo, y la respuesta de hoy es: fui comprado por un precio, pertenezco a Dios. Para esto yo quiero invitarles que por favor abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Déjame contarte una historia muy interesante, hermano. Fíjate que la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, realizada el 18 de diciembre de 1865, prohibió la esclavitud en ese país. ¿Cuántos esclavos había al día siguiente? Bueno, realmente no debió haber habido ni uno, pero muchos siguieron viviendo como esclavos, porque no supieron la verdad. Otros la supieron y hasta creyeron que eran libres, pero optaron por vivir como siempre lo habían hecho. Se cuenta que en aquellos tiempos muchos dueños de plantaciones se reunieron sintiéndose devastados por la nueva ley que prohibía la esclavitud. Estamos arruinados, se abolió la esclavitud, decían algunos. Perdimos la batalla para conservar a nuestros esclavos, decían otros. Pero su vocero principal respondió astutamente: no necesariamente, compañeros. La proclama de la emancipación no ejercerá efectos prácticos en la medida que ellos crean que siguen siendo esclavos. Nosotros ya no tenemos derecho legal sobre ellos, pero muchos no lo saben. Eviten que nuestros esclavos sepan la verdad, y el dominio de ustedes sobre ellos ni siquiera será desafiado. Un dueño de plantación se puso de pie y preguntó: ¿pero y si se enteran? No se preocupen, tenemos otro recurso, dijo el astuto vocero. Puede que no podamos impedir que sepan la noticia, pero aún podemos evitar que la entiendan. Años después, muchos eran los que aún no habían oído la maravillosa noticia de que habían sido liberados, de modo que, naturalmente, seguían viviendo de la manera en que siempre habían vivido. Algunos oyeron la buena noticia, pero se dijeron: sigo viviendo como esclavo, haciendo las mismas cosas que siempre he hecho. Mi experiencia me dice que no soy libre. Todo es lo mismo que antes de la proclama, así que no debe ser cierto. Debo seguir siendo esclavo. Y así continuaron como si no hubieran recibido la libertad. Entonces llegó un día en que uno de esos esclavos oyó la buena noticia, recibiéndola con gran gozo. Comprobó la validez de la proclama y descubrió que la suprema autoridad la había decretado así. No solo eso, sino que la libertad de los esclavos le costó a esa autoridad un tremendo precio. La vida del esclavo fue transformada. Pensó que sería un hipócrita seguir viviendo como esclavo, aunque sus sentimientos le decían que aún lo eran. Decidido a vivir por lo que sabía era verdad, sus experiencias empezaron a cambiar espectacularmente. Se dio cuenta
de que su antiguo amo y señor ya no tenían autoridad sobre él y que él no le debía obediencia. Déjame decirte, hermano, que Dios nos diseñó, Dios no diseñó nuestra alma para que funcionara como su propio amo y señor. Ni podemos, por otra parte, reconocer a dos amos al mismo tiempo. La Biblia dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podáis servir a Dios y a las riquezas. El humanista proclama: yo soy dueño y arquitecto de mi propio destino. Yo le doy órdenes a mi alma. Pero no es así en realidad, hermano. La vida que se confía en sí misma, se glorifica a sí misma, se justifica a sí misma y se interesa por sí misma. Sirve efectivamente al mundo, la carne y al diablo. El mundo define la libertad como poder hacer cada uno lo que le parezca, ejercer la propia independencia, siendo un agente libre en lo moral. Pero Dios define la verdadera libertad como que hagamos voluntariamente lo que Él manda, lo cual exige que dependamos de Él, de aquel que nos compró por un precio, de aquel a quien pertenecemos. ¿A quién le perteneces, hermano? Eso que muchos llaman libertad es esclavitud en realidad. Todo aquel que actúa como su propio Dios está esclavizado a su naturaleza pecaminosa. Hay quienes hacen cosas pensando que algún día lo pueden dejar. Sin embargo, son esclavos de ello. Fuimos vendidos en el mercado del pecado, pero Jesús nos compró en ese reino de las tinieblas y nos salvó de nosotros mismos. No nos pertenecemos, fuimos comprados por un precio muy alto, querido hermano, la preciosa sangre de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de Cristo. Hermano, en verdad era fundamental para todo lo que dijeron los apóstoles y autores de algunas cartas generales esta verdad. Veamos por un instante el encabezado de sus cartas. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Judas, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Querido hermano, ser siervo conlleva libertad. Aunque algunos podrían argumentar que un siervo es todavía esclavo, pero no nos dejemos confundir por la terminología. La libertad es el beneficio más práctico y presente de ser hijos de Dios. Ser siervo del pecado es esclavitud. Ser siervo de Dios es libertad, hermano. Cuando pertenecemos a Cristo, tenemos tres formas de libertad. Primero, déjame decirte que somos libres de la ley, la cual establece: no hagas esto para ser justo. Pero Gálatas 5:1 dice el apóstol Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La persona impulsada por el legalismo de la ley se siente como si fuera maldita y condenada toda la vida. En cambio, vivir por el Espíritu da vida y libertad. Segundo, hermanos, somos libres del pasado. Dice Gálatas 4, del 6 al 8. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Hermanos, Dios libera del pasado a la gente. No somos producto de nuestro pasado
pues somos hijos de Dios y como tales tenemos una nueva herencia. Somos herederos de Dios. Número 3. Podemos liberarnos del pasado. Fíjate que el único medio por el cual somos capaces de hacer esto es darnos cuenta que hemos sido comprados por un precio y que el Espíritu Santo vive ahora en nosotros, capacitándonos para que vivamos nuestras vidas por Él, libres de la esclavitud del pecado. El Espíritu Santo nos hace sensibles a los ataques de Satanás y nos da el poder para no pecar y vivir obedeciendo a nuestro Padre Celestial, aunque aún la opción es nuestra, hermano. Ser siervo significa, hermano, pertenecer. Otro beneficio práctico de ser siervo de Cristo es que tenemos el sentido de pertenencia, lo cual satisface una de las necesidades más fundamentales que tenemos. La presión para conformarse y evitar ser rechazados es tan poderosa que los cristianos también ceden muchas veces al pecado para obtener un sentido de pertenencia y ser aceptados. Pero si ya sabemos que pertenecemos a Dios, entonces tenemos el poder para resistir sin ceder, a fin de ser aceptados, aunque esto signifique quedarnos solos. Si tú perteneces a un grupo, tienes la responsabilidad de vivir de acuerdo a las reglas establecidas de ese grupo. Si tú rompes esas reglas, probablemente perderás esa afiliación. Pero déjame decirte, hermano, Dios promete no dejarte nunca, ni olvidarte cuando le perteneces. Dios nos da a su Espíritu Santo, nos sella como las preciosas arras de nuestra herencia, que nos testifica constantemente que nosotros somos hijos de Dios, y aunque transgradamos sus reglas, nunca perderemos esa afiliación. Hermano, ahora que somos de Dios, tenemos un sentido de responsabilidad. Cuando la gente pregunte, ¿ese quién es? ¿De parte de quién es? Podemos responder con toda seguridad, querido hermano, yo soy de Dios. Las Escrituras establecen claramente que pertenecemos a Dios, por lo tanto, tenemos que honrarlo con todo nuestro ser, con nuestros cuerpos. Ser siervos de Dios no es algo negativo, hermano. Podemos decir que fuimos comprados por un precio y que pertenecemos a Dios. Eso es motivo de regocijo. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra y por todo lo que tenemos en Cristo, porque paso a paso vamos descubriendo lo que somos en Cristo. ¿Quién somos en Cristo? Gracias, Padre, porque eso cambia nuestra vida, nuestra conducta, pero sobre todo para honrarte, para glorificarte y vivir de acuerdo a tu voluntad. Que tu iglesia sea una iglesia que conoce quién es en Cristo, porque la cabeza de la iglesia es Cristo y queremos siempre darte la honra y la gloria. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Y bueno, el día de mañana, si Dios nos lo permite, lo espero al estudio de Santiago, hermanos. Acuérdense, estamos en los versículos 11 y 12. Hágale un repaso a esos versículos, hermanos. El día de mañana vamos a meditar de manera especial en estos versos. Y bueno, el día miércoles, si usted quiere todavía participar, hermanos, hay tiempo, hermanos. No hay problema si usted se entra a la doctrina del Día del Señor, hermanos. Vamos a estar estudiando esa bonita doctrina. Y también el jueves lo espero, hermanos. Bueno, el miércoles está a las 7 de la noche en vivo, y el jueves lo espero también para que ore por un servidor. Estamos predicando el Evangelio, hermanos, al punto de las 8 de la noche. Usted puede compartir ese breve video, hermanos, que con mucho cariño realizamos, hermanos, para que pueda compartir el Evangelio y también para que usted lo vea, lo estudie y vea todos los recursos que tenemos para compartir el Evangelio con la palabra de nuestro Dios. Y bueno, el día viernes, hermanos, al punto de las 6 de la tarde vía Facebook, lo espero al culto de oración en vivo, y al punto de las 8, hermanos, la retransmisión por YouTube. No se deje de conectar, hermanos, a sus grupos de oración, a sus departamentos. No deje de participar en el reto Príncipe, hermanos. Está padrísimo los capítulos que estamos leyendo. Y también, hermanos, pues también no deje de diezmar, no deje de ofrendar. Y bueno, hermanos, Dios me les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues todavía seguimos con la emoción de nuestra celebración, hermanos, de 33 años como iglesia, hermanos. Fue de gran bendición la reunión del día sábado. He estado recibiendo por ahí algunos mensajes de hermanos que han sido bendecidos de manera maravillosa, hermanos, por esa reunión que tuvimos. Estamos orando, hermanos, por lo que viene, y que el Señor en todo sea glorificado y exaltado. Dios me les bendiga, hermanos. Hasta pronto. Descansen, hermanos. Bye.